os comento un poco. Vale. Está el Pedro Aparachiqui y el Pedro Casero, ¿no? Del meme que te he puesto hoy, ¿no? Claro, a ver, os comento un poco lo que estáis viendo, ¿vale? Porque solo somos tres. ¿Eh? Y entonces en lo que veis hay una cierta performance, ¿vale? Sí, Es sí. la idea de cómo las democracias liberales son dialógicas, ¿vale? En su acuerdo constituyente o constitucional son dialógicas. Y al mismo tiempo llevan en sí la semilla de su propia destrucción, Sí, ¿vale? sí, sí. Entonces, estáis viendo a dos Pedros desde dos ópticas diferentes, Sí. pero que en realidad son el mismo. Lo que yo me pregunto es, ¿somos todos smithianos y somos todos Kelsen? ¿Cambiamos según la ocasión y la manera en la que se nos mira? ¿O hay que aceptar que uno se apega a una determinada interpretación sobre la democracia y así se queda? Vaya pregunta para empezar, Está ¿no? bien. Joder. Quiero decir, cuando un gobierno legítimo te monta un estado de alarma ante una pandemia, ¿cuál es la actitud razonable? Mm, Buena pregunta. Está bien. Bueno, Acabo, Josu, porque es que vais a hablar vosotros porque yo voy a intentar callarme. no, tienes que hablar tú. Estamos haciendo una transacción constantemente desde que ha empezado esta crisis, que es vidas o economía. ¿Vidas o economía? Bueno, pues ni vidas ni economía. España como el culo. Pero, oye, ¿democracia dónde está ahí? ¿O respeto a los derechos fundamentales? Es decir, ¿salvamos las vidas, salvamos la economía y nos dan igual los derechos fundamentales? Si mañana un gobierno autoritario fuera capaz de poner 0 muertos y el PIB en el 13% de crecimiento y 0 desempleados, ¿lo aceptamos? En China sí lo aceptan. Bueno, lo aceptan porque matan a unos cuantos para que el resto lo acepten. A No ver, ha sido, quiero decir, no ha no, sido una decisión racional en China, no lo han acordado de manera constituyente, diría No, yo. no, pero te aseguro que la mayor parte de los chinos no, o sea, no habrá habido una gran decisión constituyente, pero hay una aquiescencia diaria con esto. No. bueno, pero Sí, digamos eso tiene otras razones. que los chinos se arreglen de los chinos. Nosotros Sí, vamos a hablar de España aquí y ahora. Sí, muy bien. sí. Una gran Yo- pregunta. Adelante, con tertulios. Bueno, si quieres empiezo yo. Sí, claro. No, bueno, vamos a ver, la democracia es una convención. Entonces, nada ejemplifica mejor que la convención democrática que todo el invento de Kelsen, ¿no? O sea, Kelsen construyó una idea, por así decirlo, regulativa de democracia, que era de compromiso, que era de consenso, con unos derechos fundamentales de las minorías políticas, con un tribunal garantizando esas minorías, con un debate parlamentario, con una transacción bueno, con una opinión pública más o menos transparente e ideal, ¿no? Eso es una convención, ¿no? Y es una convención que, como sabéis, empieza a tomar forma no en los años 20, sino después de no sé cuántos millones de muertos y de una catástrofe en forma de guerra mundial extraordinaria. Y es en ese momento cuando esa convención más o menos pues va tomando forma y se va construyendo, sobre todo con un fondo europeo muy importante, que es el convenio, y luego es la Unión Europea, y sobre todo con un miedo bastante evidente, no solo a la soberanía, sino a la política. Yo creo que lo que surge después de 1950 es mucho temor a la política. Y todo el sistema constitucional y democrático es de una convención de, bueno, de mirar con cierta distancia pues que la política se sobreponga sobre el derecho. Pero claro, es lo que, como ha empezado, ¿no, Pedro? Al fin y al cabo no deja de ser un acuerdo, una convención teórica y demás,
y desde luego estamos bastante lejos en este momento, creo, de aquel ideal regulativo. Básicamente porque, como ya empiezan a decir en Alemania, la mayor parte de las democracias contemporáneas son ya democracias simulativas. Entonces, ¿Qué significa como todo eso? es simulación, No entiendo eso. bueno, pues porque las instituciones desde 1950 se han transformado poco, se han actualizado poco, se han adaptado poco al cambio, los presupuestos ideológicos sobre los que estaban montados ya no son los mismos, el Estado-Nación más o menos equilibrado. Luego, más o menos, todo el encaje institucional también forma parte ya de una realidad virtual, que es la horizontalización de las redes. El cambio de lenguaje ha Josu, sido... lo siento muchísimo porque soy un jodido ignorante, pero es que estoy súper perdido. No te estoy siguiendo el concepto. Bueno, que... ¿Podrías explicárselo a un viejecito? O sea, ¿qué Bueno, significa pues, A un simulativa? ministro del gobierno. bueno, pues que en gran medida todo el proceso político que estamos viviendo en la actualidad Es una ficción, es una representación. Exacto. O sea, que lo que dijo No hay Baudrillard, deliberación, no hay eso es, separación de poderes. lo que dijo Baudrillard a final de los 60 y principios de los 70, Vale, que vale, sí, lo ahora ya lo tomábamos un entiendo. poco a Vale, vale, broma, vale. Vale, vale, que vale. todo era una especie de ficción y que todo era una especie de, pues no sé, ¿no? No ya tanto ni siquiera una representación, sino que, en fin, en gran parte todo el proceso político está simulado, una simulación, y eso provoca una cosa muy interesante, que es que el tiempo histórico se ha parado. Los alemanes también dicen que vivimos en el presente alargado, ¿no? El presente no termina. Y eso nos impide reformarnos. Por eso, cuando decía esta semana Jorge, pues que en el 2015 vinimos con las policies, digo, pero es que a esta democracia simulativa no le interesan en absoluto las policies. Eso no le interesa. ¿Comprendes? Sí, sí, sí. Lo único de esta idea que me parece muy sugerente, está también incardinado una reflexión que se ha hecho viral hace muy poquito en redes sociales, no sé si habréis visto, sobre el extremo centro, ¿vale? Como hay va un poco incardinada dentro de eso, ¿no? Como hay una escenificación, pero que sustantivamente lo que hay son unos enormes límites, hay una teatralización, pues este filósofo que lo expresa dice, no, mira, los republicanos pues hacen esa representación del hombre popular, siguen siendo una élite, luego los demócratas con Obama, pues esa idea del progreso y del cambio y demás, pero luego en realidad no hay un cambio constitutivo de nada, porque además es que el sistema no lo permite. O sea, no sé si me explico, es que no, si lo intentara el sistema, no podría llegar a hacerlo. Dicho esto, estamos en un momento en el que sí que se pueden estar viendo cambios, ¿no? O sea, quiero decir, el 2020 es un año en el que algo cambia. Bueno, lo que yo creo que cambia es que estamos siendo testigos del desmantelamiento de... Claro, No sé si soy demasiado pesimista, no sé lo que diría Ricardo, pero a mí la impresión que me da es que es un desmantelamiento y de una caída completa de todo este modelo democrático liberal que se había construido durante 50 años o 60. Con especial atención al Parlamento, ¿eh? Con No, el especial... Parlamento, yo ya lo Hombre, el escribí esta Parlamento semana, el Parlamento básicamente ya no conforma una realidad, o sea, su función, que es incorporar las distintas corrientes de la sociedad, hacerlas suyas, plantear una legitimidad de la oposición, hacer visible otro proyecto político y sobre todo hacer leyes. Yo esta semana pasada para los alumnos les hice una serie de estadísticas, luego lo puse en un artículo y dije que desde el año 2015 en España se hacen muchos más decretos leyes que leyes. Pues ya está. Sí, sí. No, y ahora te dejo, Ricardo, un segundo, ¿eh? Sí. Y no solo eso, es que el sistema de elección del presidente, que ya sabéis que en España hay 2 comunidades autónomas que tienen un sistema de elección de requisito inferior a la hora de elegir al presidente del gobierno autonómico, que son País Vasco y Asturias, ¿vale? Hay 2 leyes del presidente que permiten elegir a presidentes sin pasar por el requisito de la mayoría absoluta, es decir, sin tener que configurar
algo como una mayoría de la Cámara. Una mayoría absoluta de la Cámara. Claro, es que Sí. el nivel de preponderancia que le da eso a la concentración de poder ejecutivo, y luego, que este es el debate que viene, claro, cambias el modelo de elección del presidente porque es muy complicado arreglarse con la pluralidad de partidos y el pluralismo, eliges presidentes por la mínima y cada vez por más la mínima, que cada vez concentran más poder. ¿Y qué creéis que se está gestando para los gobiernos autonómicos a nivel normativo? ¿Cuál creéis que es la idea? ¿Incorporar el decreto a las comunidades autónomas? Bueno, algunas ya las tienen. Eso ya está. Y te digo, Cantabria acaba de mandar una reforma del estatuto que solo era para el tema de los aforados, y ahora en el trámite parlamentario de las Cortes dicen que quieren incorporar el decreto ley. Habla tú, Ricardo, o sea, solo como detalle de lo que decís. O sea, No, totalmente. Hay una distinción que a mí me ayuda a entender esto, ¿no? Que es distinguir el plano de las reglas formales y el plano de las reglas informales, de la cultura política, si lo quieres llamar así, que creo que tú mismo hacías referencia a esto. Es que ya no sé si eras tú o Jorge San Miguel, no sé por qué a veces... Yo a Josu y a Jorge los encuentro muchas veces indistinguibles. Cuando leo artículos, a Jorge, veces pienso que uno ha escrito el del otro y me confundo. Pero bueno, Es que no no, hablamos regularmente, ¿eh? O no, sea, pero me pasa, ya, pero no sé dónde empieza uno y acaba el otro. Es una cosa increíble. Bueno, Bueno. el apellido es de Miguel y San Miguel. sí, esto por eso todo. Y una Jorge, Josu, Jorge. Y una inteligencia dura, acerada y un cierto tono de decir, esto está muy mal. Sí. Digo, aclaro, o sea. Bueno, Sí. yo esperaba que vosotros dijerais algo de que estaba bien. Quiero decir que yo soy el pesimista del equipo, ¿vale? No, Que aquí, vosotros tenéis que bien. poner un poco de... A ver, Claro, mi horizonte de No. estar bien es que no acabemos en guerra. O sea, con lo cual, quiero decir, yo creo que estamos bien. vale. El amigo de la guerra civil. Pues, a ver, están las reglas formales y la cultura política, y si quieres otra pata, que es el reparto real de poder y el reparto formal del poder. Entonces, tú montas una estructura formal que es como tú dices, ¿no? En cierto sentido, una ficción, pero que es una ficción que es performativa, o sea que en la medida en que la gente se lo cree y actúa de acuerdo con las expectativas que eso supone, pues el sistema funciona de acuerdo con sus propias reglas, etc. Y yo creo que lo que ha sucedido desde... Bueno, y por supuesto luego además, para que esto funcione, pues tiene que reflejar este reparto de poder formal, tiene que ser justo, digamos, con el reparto de poder real, porque si no se genera una tensión por la cual al final el que manda, el que tiene poder para imponer su voluntad, pues se carga las reglas porque ya no le sirven y ya está, ¿no? Por lo cual siempre tiene que haber un ajuste entre lo formal y la cultura, y lo formal y el reparto real de poder, ¿no? Bueno, esto como un esquema así. Entonces, a mí me parece que obviamente a lo largo del tiempo el reparto real de poder cambia por todo tipo de cuestiones económicas, tecnológicas, sociológicas, culturales, lo que sea. Y lo que pasa es que a la gente que manda le conviene vestirse con los vestidos formales porque eso sigue dando mucho poder hoy en día, ¿no? No te compensa salirte del sistema. Pero lo que a mí me parece que está pasando en estos años es que ha desaparecido la fuerza, o sea, la convicción de esa cultura política de fondo que distingue entre normalidad y excepción, derecho y política, y todas estas cosas, todas estas sutilezas de las que estamos hablando. Entonces, una vez esto desaparece, es cuestión de que aparezca un emprendedor político que quiera usar las herramientas que le dan las instituciones. Claro, el pomo está ahí. Sí, para conseguir poder real, sabiendo que aquí había un resto de valores y de sensibilidad que te daba un premium, una prima electoral a hacer políticas de Estado, a ser moderado, a dialogar con los demás, a respetar las instituciones,
a tener apariencia seria, todo este tipo de cosas. Las reglas estaban escritas contando con que eso existía, porque ninguna regla escrita sustituye una cultura política. Igual que todo texto necesita un contexto y si no, no se puede entender. Nuestras reglas están escritas dando por supuesto que la gente piensa eso y que tiene... Entonces, lo que ha pasado es que esa cultura ha desaparecido, se ha ido erosionando y con la irrupción de emprendedores políticos que han demostrado... Pedro Sánchez en nuestro país, si queréis, pero Donald Pablo Trump en Iglesias, Estados Unidos. Zapatero antes. Sí, Zapatero en su momento. No Han se pueden demostrado... ganar las elecciones si no es en el centro, se decía de España. Claro, entonces eso ha dejado de ser así. ¿Por qué? Porque en realidad el electorado lo que premia pues es la sobreexcitación o lo que sea, ¿no? Una vez ha desaparecido esa especie de contrapeso de cultura política, pues volvemos a la tribu, en fin, a lo que como se quiera definir. Pero es malo. ¿Mm? Dejarme ir un poco vamos a salirnos del capítulo 17 de Letras Libres, ¿vale? Pero que no, con todo el respeto a Gascón y a lo que produce, que es súper respetable. Pero vamos a... Pues a mí una cosa que me incomoda, mira, una cosa que aprendí en política es que tú tienes que estar donde estás. Una cosa que no se puede hacer en política es estar donde no se está o donde se estaba antes. Uy, es que yo ayer era... No, el mundo va hacia adelante. Hacia adelante no en el sentido de avance, pero sí que no te vuelves a colocar donde estabas antes, seguro. Y hoy estamos aquí, con estas bases sociales, materiales, económicas, con menos familias que nunca, con más... o sea, con muchas cosas a las cuales yo les puedo acreditar parte de la causa. No sé si me explico. Si se atenúan los valores morales de la comunidad, de nacionales, pues igual vamos a tener cosas diferentes. Y quizá en la gran virtud de Pedro Sánchez, de Perro Sánchez y de, como dicen algunos boxeros, es haber entendido hasta el límite cuál es el país en el que estaban. No, es Pablo la Iglesias. lucidez de ver el otro lado del tapiz. Decir, no te crees las formas y ves lo que realmente mueve a la gente y para lo que realmente la gente es sensible. Trump, Bannon. Oye, no, espera. No, es que el pomo del que hablábamos antes. No, es que en este sistema, el constitutional hardball, que me dice tantas veces Mario, ¿no? No, es que, ojo, ¿tiene castigo jugar duro? Hasta el límite de... ¿Tendría castigo electoral aprobar un Consejo General Poder Judicial? Os lo pregunto sinceramente. ¿Creéis sinceramente que existen élites en este país que no han sido capaces ni de levantar la voz cuando se nos han palmado casi 60.000 tíos? Que no han sido capaces de levantar la voz. Si lo jodido de esto es entender el tipo de país que tenemos. Es decir, oye, si no hay iglesia, no hay parroquias, no hay universidades, no hay élites, no hay medios de comunicación y es todo un baile de muertos alrededor del poder y en España se manda bien, sea Rajoy, Soraya, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, oye, estemos aquí. Porque igual estamos... Ya sé a lo que te refieres. Ya, es jugar todos al mismo juego, claro. No, pero porque no existe la posibilidad de jugar al otro. A mí me encantaría vivir en el otro. O sea, a mí el mundo de ayer, oye, me place. ¿Por qué? Porque es paz. Y yo... Pero vamos a llevarlo a lo práctico, que esto puede ser lo que ha pensado el pobre Pablo Casado cuando hizo el discurso el otro día. Perfectamente. Yo creo era un discurso que ha sido alabado por todo el mundo, pero que pudiera ser un discurso del pasado, como tú dices, de una España que pretérita, ya no hay unos cimientos culturales y espirituales ni para la moderación y más allá de lo que algunos... No para la moderación, para que la moderación sea lo que te lleve al poder. Sí, sea premiada. Porque al final va de esto. No somos eremitas subidos a la columna. De conocer que en la política están los dos momentos, el de la trifulca, el del navajeo, pero luego también el del sentido de Estado, el del acuerdo, el diálogo, el consenso,
las instituciones, el premium de ese segundo momento ha desaparecido. Entonces aquí la pregunta, a ver, yo creo que hay dos preguntas. Una es, digamos, de estrategia política, es decir, sabiendo que esto es la sensibilidad del electorado y con estas reglas, porque claro, el problema de las reglas que tenemos de la democracia liberal es que se apoyan muy fuertemente en que exista esa cultura política sólida, porque después los incentivos que ofrece nuestro sistema político no premian por sí mismos, salvo que el electorado lo premie, las reglas que tenemos no premian que el gobernante piense a largo plazo y que el gobernante piense en el bien común, porque lo que necesita es una mayoría suficiente para gobernar durante 4 años. Entonces, si tú te vuelves lúcido, te das cuenta de que todo lo que tienes que hacer consiste simplemente sumar la mayoría suficiente para los próximos 4 años que me reparten el poder y luego volvemos a empezar. Entonces, hay una primera parte que es de estrategia política, o sea, de cómo consigo yo llegar al poder con esas reglas. Pero hay una segunda parte, que es, otras dos partes. Una, de qué manera el que consigue el poder, una vez está en el poder y ya que no hay reacción de la cultura política a sus arbitrariedades, cambie las reglas para que le favorezcan y perpetuarse en el poder. Que esto es lo del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, porque no es la primera ni será la última. Cambiar la ley electoral. Cambiar la ley electoral, en fin, todo este tipo de cosas que antes se consideraba parte, o sea, se activaba la gente como miembro de una nación constitucional que no permitiría, que miraría con escándalo, que cualquier partido, incluido el suyo... Ricardo, no como miembro llano de una comunidad de nacionales, como una élite, que se supone que tiene que custodiar unas determinadas normas que reparten. Sí. O sea, eso nunca se ha quedado a cargo de la defensa del electorado, digámoslo claro, joder. No. Digámoslo claro, coño. Yo creo que lo que hay en realidad es un socavamiento muy fuerte, si lo hubo alguna vez, de los cimientos un poco de la cultura política, pero sobre todo de qué era la sociedad española. A mí me parece que en el debate público tienen muy poca presencia los sociólogos, que han perdido mucha comba en la explicación del mundo en el que vivimos y que deberían, desde el punto de vista del cambio social, decirnos qué está pasando en este país. Porque, no sé, es lo que decía un poco antes. O sea, perdón, 10 años antes metimos a los politólogos y spoiler, salió como el culo. Sí, pero es que los politólogos... Me estás pidiendo que metas sociólogos. Los politólogos no te enseñan absolutamente nada sobre lo que es la fotografía de la sociedad española. O sea, no tienen ni idea del cambio social. No saben, como tú has dicho antes, qué está pasando con la familia. No saben qué está pasando, o qué ya pasó, porque hace mucho tiempo, con la Iglesia. No saben qué está pasando con el mercado de trabajo. No saben qué está pasando con las mujeres trabajadoras. Es toda una performance, como decía antes, un simulacro donde creen saber algo. No creo que haya un ejemplo más claro de simulación que decía antes que un Ministerio de Igualdad donde la ministra constantemente muestra desconocer cómo es la vida de las mujeres de este país. O sea, es decir, es absoluto. Bastaría con que mirara un libro de cambio social, que nos dijera cuáles son las coordenadas por las que se está moviendo este país. Y son unas coordenadas, francamente, que desconocemos en muchos casos, pero que muestra también que ha habido un socavamiento de los cimientos que quizá hubo en los 90 o en los 80 y que han ido desapareciendo desde el punto de vista de la cultura política. En gran medida porque, como dice Granés en el libro este que tiene sobre los salvajes y la política ha ido incorporando y fagocitando todo lo que es la cultura. O sea, esto también es importante. Y sobre todo porque, ¿Puedes desarrollar eso? Bien, habéis hablado de élites. Josu, España... perdóname un segundo. Esto que has dicho de que ha ido fagocitando la cultura... Sí, mira, la cultura es un elemento central de las sociedades y desde principios del siglo XX, Carlos Granés, en ese libro maravilloso que tiene sobre salvajes de nuestro tiempo, viene explicando que tanto la economía como la política han luchado por hacerse un hueco y por hacer suya lo que eran las principales tramas culturales de los países y de las naciones. Sí. Esto fue muy claro en Latinoamérica.
En Latinoamérica, desde principios del siglo XX, que es donde nace el populismo y es donde nosotros lo hemos importado en gran medida, en Latinoamérica hay una lucha brutal desde 1920, 1930, por la política, hacer suya todos los patrones culturales de las sociedades. Esto casi siempre acababa, como sabéis muy bien, pues en golpes de Estado, en militaradas, en revoluciones, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que era Latinoamérica. Nosotros los europeos lo mirábamos con cierta distancia. ¿Por qué? Porque la cultura en Europa tenía cierta autonomía. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos incorporado los patrones latinoamericanos, donde la política hace suya la cultura. Eso por un lado, eso me parece importante decirlo. Pero por otro lado me parece una cosa muy interesante lo que habéis señalado los dos. Habéis hablado de élites. ¿Qué élites hay en España? O sea, si ahora mismo lo que estoy viendo en los telediarios, porque vosotros no veis la tele, pero yo sí. Yo he visto esta semana el telediario un par de veces con mis padres. ¿Lo asumes por un tema generacional? No, y para mí es más un tema de ver lo que hay. ¿Qué ataque más gratuito el de Ricardo? No. O sea, ¿te has fijado cómo te ha empujado? No, pero que no me importa. Para nuestros televidentes tienen que tener en cuenta que Josu en Zoom da 20 años menos de los que tiene. Bueno, yo tengo 45, pero este ataque tan grave... He comprado un ordenador nuevo y me hace muy joven. Esta agresividad... Los dos me conocéis en persona. No, mirad, esta semana he visto 2 reportajes en 2 televisiones distintas donde se ponía a parir la meritocracia. ¡Hostia! Bueno. Me ha parecido muy interesante, o sea, desde el punto de vista cultural, que decía antes, cómo la política... porque la universidad hoy es política. Sí. Como la universidad es que me ha llamado bastante la atención que hayas hablado de la cultura y no de la universidad. O quizás que la subsumes dentro de lo mismo. No, la universidad ya es política. Desde hace muchos años. En España yo creo que, en fin, cada uno hace su rollo, hace lo que vota y ya está. No le demos más vueltas. Sobre todo en ciencias sociales y demás. No quisiera generalizar y que nadie se sintiera mal. Pero entonces no te busquemos un lío, si no ya digo yo sobre la universidad. Yo sé perfectamente lo que digo y claro, tú ves a varias personas que no voy a nombrar, pero que salen diciendo que la meritocracia es un fracaso y entonces te dicen que la meritocracia es un fracaso porque Bill Gates tiene mucho dinero y tú no. Y dices, pero aquí hay algo que no cuadra. Primero, ¿qué es meritocracia? Yo creo que lo que todos están diciendo es que el ideal socialdemócrata que yo quisiera, cuidado, ojalá pudiéramos vivir en la Italia de los 60 o en el Reino Unido de los 60 o de los 70, sería, bueno, 70 ya un poco más jodido, pero atendedme bien. Lo que quiero decir es que lo que se está diciendo con el ataque a la meritocracia es que en realidad el sueño socialdemócrata ha acabado, como dijo Tony Judd. Bien, perfecto, vamos a otra cosa. Y entonces dicen, no, pero la culpa es de la meritocracia porque prometieron un trabajo, una casa y un nivel de vida a través de la universidad, que también es gratuita, y no lo han conseguido. Y digo, ¿qué tendrá que ver eso con la meritocracia? Si no tiene nada que ver. La meritocracia al final es un sistema de elección de élites que tienen que dirigir un país, que tienen que ser modelo de ejemplaridad, que tienen que ser un modelo de representación. Es que ya estás haciendo una serie de asunciones, pero tiene que haber élites, tiene que haber alguien a quien aspirar. Claro. Tiene que haber un modelo virtuoso, pero ¿por qué? Si yo tengo la misma dignidad. Es que tú, como no estás tan activo en Twitter como los feminazis, no te has enterado. O sea, este debate sobre la meritocracia y Sandel, o como se diga, Sandel o Sandel, no sé qué. Claro, yo me acuerdo, discutirlo no es que la meritocracia, sí, la meritocracia tiene más agujeros que un queso Gruyère, te lo compro. Sí. Pero es un principio una bella mentira alrededor de la cual ordenamos nuestras sociedades como aquella en la que decimos todos somos iguales. ¿Qué cojones vamos a ser todos iguales? Hay gente más tonta y hay gente más lista. Claro. Pero ordenamos. Regulativo. Pero ordenamos a las sociedades alrededor de esas bellas mentiras. ¿Por qué? Porque producen mejores sociedades que la alternativa. Oye, dime cuál es tu propuesta alternativa. No porque claro, ni idea, porque vale, no quieres meritocracia. Perfecto, pues entonces castas o clase social aristocrática. Por herencia y nacimiento. Y a tomar por el culo. Claro. Oye, la gente en un castillo y el otro cultivando la tierra. Pero joder, tíos, la meritocracia es el único mecanismo que tenemos para garantizar que alguien que sale de una cabaña pueda acceder a un determinado cuerpo de élites. No hemos desarrollado ningún otro mecanismo. O sea, claro, es que ese es el tema. Oye, pero dime cuál es tu propuesta alternativa. No hay ninguna.
No, te lo digo esto es, y esto acabo, que esto le va a gustar a Ricardo. Esto es como lo de la familia. No, la familia tiene muchos fallos. Oye, chico, todos. Y bueno, el padre familias, no te digo. El padre familias tiene más fallos que... Sí, oye, te los compro, te lo acepto. Es más, reconozco que es una institución imperfecta. Pero oye, dime cuál es la propuesta alternativa. Porque si la propuesta alternativa son gente de los 40 o 50 consumiendo la vida en festivales de música indie, me parece respetable, pero te diré que creo que no se puede ordenar una sociedad alrededor de eso. ¿Vale? O sea, no sé si me explico, no te quito... Sí, perfectamente. No te quito la potencia de poder plantearlo, pero no me... Bueno, pero Pedro, esos planteamientos se hacen. Uno, que no voy a nombrar, que viene de, yo no sé si el marxismo cultural o no sé qué, y otro Sandel, que es un comunitarista, que no cree en los mecanismos de reproducción de sociedades liberales. Por eso no se dice nunca. Cuando a Sandel le dieron el premio Príncipe de Asturias, en España dijeron que habían dado un premio a un filósofo liberal. Es mentira. Sandel no es un liberal. Sandel es un comunitarista de toda la vida. Que se haya hecho famoso después con los vídeos esos que vende y se ha hecho millonario, me parece muy bien. Y será un filósofo estupendo haciendo lo que hace, pero no es un liberal. Entonces, bueno, no se contextualiza nada, pues porque, para empezar, los propios medios que tendrían que ser parte de esa élite, por así decirlo, entre comillas, y ejercer esa estructura de ejemplaridad y de representación, no se lo creen ni ellos. Tampoco hace su trabajo. Porque pero porque el periodista cultural que está haciendo eso no sabe lo que es el mérito y la capacidad, que por cierto está en el artículo 103 de la Constitución. O sea, la Constitución incorpora la meritocracia. No, me encanta porque es como lo de las pruebas de acceso. Es como lo de las pruebas de acceso a la administración pública. Oye, como las pruebas de acceso a la administración pública tienen más agujeros que un queso Gruyère, y es verdad que hay mucha gente que repite los apellidos, oye, pues vamos a cambiar el sistema de acceso y vamos a hacer otro. Espera un segundo. Espera un segundo y explícame cuál es la propuesta alternativa, porque igual el sistema que tenemos tiene defectos. Ahora se habla de un MIR jurídico. Sí, como el de las universidades, Josu. Dentro de la misma idea caben muchos modos de ejecutarla que seguramente son mucho mejores que el que tenemos, pero efectivamente el marco, que es el que tú dices de la meritocracia, dices, esto no lo puedes sustituir por nada que no sea cosas que en realidad no quieres, ¿no? Todo esto que dices, perdona, es por citar a Gregorio Luri, ¿no? Que es el que hace todo este discurso, ¿no? De los ideales nobles, aunque imperfectos, o nobles porque imperfectos. No, a mí Luri me gusta mucho. Responden a la naturaleza del ser humano, que se tiene que perfeccionar, y para perfeccionarse necesita apoyos, no va a pasar a la velocidad de la luz como el halcón milenario, con una palanca que dice socialismo o lo que sea, ¿no? En fin, yo una cosa, perdón, porque esto, explícanos la metáfora. Hoy he puesto un tuit que es, hoy he instalado un mueble en el baño y entonces he dicho que para ponerlo nivelado necesitas un nivel, que tú puedes creer que va a ir a nivel a puro ojo, pero no es verdad. No. Entonces, nada más, dejo la metáfora de interpretación libre. Dale. Quería retomar esto, pero porque es una frase que en su día le puse en un mensaje a Josu. Creo que quiero escribir un artículo que se titule así, pero no me quiero hacer enemigos ni tocarle las narices a los que ya son amigos, ¿no? Constitucionalistas. Pero esto que dice Josu de que hace falta sociólogos, y volviendo al tema que nos traía, ¿no? A mí me da la sensación, Josu, que los constitucionalistas como cuerpo, no digo ya uno a uno, que habrá mil excepciones, os la cogéis con papel de fumar. O sea, que estábamos hace 4 meses hablando de por qué en realidad esto no debía ser estado de excepción, sino más bien estado de alarma, porque la distinción no son los grados de excepcionalidad, sino la causa material, tal, y entonces la gente te defendía, llegaba hasta el final un argumento de una cosa tan técnica y tan contraintuitiva como es evidente por sí misma, porque la gente piensa que son grados, pues ya se ve que es contraintuitivo, y estamos 5 o 6 meses después con una laminadora en marcha
y donde todos esos debates, por supuesto, ya que si el estado de alarma... Toque de queda. Y lo que queda, ¿no? Entonces... Toque de queda por parte de las comunidades autónomas. Sí, sí, claro. Entonces, aquí, o sea, hablando de élites, ¿no? A ver, no, de verdad que si hay un estatus social donde tengo más amigos, quizás sea entre los constitucionalistas, en sentido estricto es que somos muy pesados. Pero me da la impresión de que en esa élite, que habéis sido los guardavías de estas reglas formales que nos hemos dado y que todos nos creíamos, en esa élite ha habido una gran bajada de pantalones, por decirlo de alguna manera, que se manifiesta en esto. Luego, para algunas cosas súper hilando fino y jurisprudencia y no sé qué, y para otras comulgando con ruedas de molino, ¿no? Bueno, porque yo creo, Ricardo, que en gran medida el cuerpo de ese grupo que has citado, pues es un cuerpo mayormente progresista. No lo digo con desdoro, ni mucho menos. Es que la mayor parte de mis amigos son así y bueno, yo también podría estar dentro de ese canon, no me importa reconocerlo. Entonces, como he dicho antes, yo creo que resulta muy difícil a veces pues, ponerte frente a lo que quizá ha hecho el gobierno al que has votado o lo que fuera, ¿no? Oye, Josu, pero es que detente un segundo porque es que lo que has dicho tiene una profundidad. No, bueno, a ver. No, un segundo. Aquí tontos no somos, ¿sabes? No, pero es que, ojo, es que lo que has dicho, que es un conocimiento común. Claro que es un conocimiento común. ¿Cómo? Pero claro, es que yo te voy a decir, Miguel Presno, digo, alguien por quien siento aprecio personal y respeto intelectual. De repente, coge y me sale diciendo que el Consejo General, que bueno, que si el gobierno quiere reformar el Consejo General del Poder Judicial... Pues... Sí, pero yo ahí tengo que defender un poco a Miguel, porque Miguel es amigo mío también. No, pero si puedes defender a mí... Miguel tiene una interpretación muy kelseniana de la Constitución y lo hace... Yo creo que Miguel, es de decir, que es uno de los tíos más coherentes. Y pero que te... O sea, que quiere... O sea, a ver si me explico. Sí, lo sé. Que le aprecio, que estoy diciendo su nombre precisamente porque le aprecio y le respeto. Y que, oye, que esto que dices tú de que me parece un tío coherente, que le he visto contradecir a veces... Sí, constantemente. Contradecir lo que se espera de él por ser una persona de sensibilidad de izquierdas, ¿vale? Pero, oye, te digo una cosa, es que se supone que aquí hay, como dice Ricardo, un cuerpo, una élite, que debería estar, como diciendo, bueno, por aquí sí, por aquí no, y resulta que los únicos tíos que han puesto pie en pared con esto ha sido la comisión en Bruselas, Greco. ¿Dónde está la carta de 100 constitucionalistas diciendo qué cojones está pasando? Bueno, yo aquí tengo que decirte dos cosas. Y tú la primera es que son de izquierdas. Y digo, coño, no, de puta madre. No, la primera es que yo tuve cierta renuencia a... Bueno, yo dije algo, pero no escribí ningún artículo y no escribí por una razón, porque tengo la absoluta certeza de que hay un acuerdo cerrado y nos van a dejar con el culo al aire. No me vale eso. Va, bien, vale, pero esa impresión no me vale. tengo yo. ¿De qué? Perdón, de sacar... Bueno, no, que el acuerdo está cerrado y que cuando pasaría la moción de Vox, estos en noviembre iban a alcanzar un acuerdo y que iba a haber Tribunal Constitucional y Consejo. Y yo sé que mucha gente no ha dicho nada porque sabe perfectamente que ya por dónde iban los tiros. Al final, pues te quedas con el culo al aire. Puede haber gente así y no me parece irrazonable. La segunda cosa que sí me gustaría apuntar, ya que lo habéis dicho, es que dentro de todo este ambiente un poco apocalíptico que estamos dibujando esta tarde, fíjate cómo nos está dando, Ricardo, nos está criticando por lo bajini. No, un rollo jesuítico. He empezado yo diciendo que estamos siendo testigos del derrumbe del sistema constitucional. No. Hay que decir que hay cierta luz en Bruselas. Sí. O sea, esto es interesante, ¿no? Como ver la estructura supranacional de la cual no esperábamos una fuerza democrática tan palmaria, porque siempre se había dicho históricamente, la unión es la economía, la unión es el mercado. Y ahora resulta que la unión te puede sacar una tarjeta roja porque haces una reforma al Consejo General del Poder Judicial. Y quitarte la pasta. Me parece también una reflexión interesante. Y quitarte la pasta. Y cancelar el viaje de von der Leyen. Y sacar... O sea, ojo, esto es interesante también. O sea, es como dices tú, Josu, es
es un... Claro, pero al mismo tiempo tiene como muchas muñecas, Sí, tiene como sí. pequeñas Pero matrioscas. ¿quién esperaba esto? Oye, pero esto no le da la razón precisamente a quienes dicen que hemos cedido más que soberanía a espíritu. Es decir, que hay algo de lo que hemos cedido Sí. que es un poco como la sensación de autotutelaje. Bueno, a mí ya me frenarán, que estoy muy loco. No, estos son mecanismos también de compensación ¡Ah! psicológica. Es decir, Ya, yo no me ya, tengo que preocupar porque esto lo tengo subcontratado, ¿no? ya, claro, ya me haré una liposucción, no voy a hacer dieta porque ya vendrá luego o ya vomitaré porque, o sea, quiero decir, hay algo un poco compulsivo en esto. Es decir, que Sí. un presidente de gobierno, o sea, parad los 2 minutos, que un presidente de gobierno haya verbalizado a través de un proyecto de ley, perdón, una proposición de Una ley, a proposición, través de sí. los grupos parlamentarios, registrada en el Congreso de los Diputados, cargándose una viga maestra, ¿qué decir? A ver, es una de las vigas maestras del pacto del 78, es decir, que vale, no, es que fue en el 85, ya, pero es el reparto, es la idea de que la Constitución es un reparto y que tú no puedes nombrar Televisión Española, la cúpula judicial, el constitucional, el defensor del pueblo, sin contar con una representación del otro. Esto Es es el lo que decía, telediario de la Ya 2. veníamos, Es el puto telediario de la 2. esto es lo que veníamos decía mal ya de la con esto. relación entre el reparto, el poder formal o las reglas formales y el poder real. O sea, nuestras reglas están escritas para que aquí haya dos grandes mitades del país que se alternan en el poder y que representan una serie de intereses y de visiones de la jugada que tienen mucho en común, pero que al final, bien, el problema es que como que eso es una de las cosas con las que se quiere acabar, obviamente. O sea, que es lo que dijo Pablo Iglesias en tribuna. No Y volverán ustedes a gobernar este país. ya no estamos en el juego de hay consenso y alternancia. Se ha ido el consenso en cuanto a la cultura política y se tiene que ir la alternancia. Y entonces lo que viene es otro modo de gobernar que necesita seguramente adaptar también las reglas formales para darse Sí, sí. unos márgenes de maniobra, que es el fortalecimiento de los ejecutivos y la creación de mayorías sociales suficientes para darle a esto extensión en el tiempo. Y os voy a decir una cosa, a lo mejor, volviendo a la pregunta que decía Pedro, no habrá que adaptarse a la realidad, siendo esta la realidad, que no está la cultura del consenso y que ya nos respetamos en la alternancia, es que a lo mejor es el único modo de gobernar sociedades complejas, de riesgo, etcétera, es efectivamente conseguir ejecutivos fuertes que duren en el tiempo. Y dices, mira, eso es malo para las libertades, el pluralismo y no sé qué. Sí, pero a lo mejor es mejor que una semiguerra civil institucional cada 4 años con un desgobierno y un descontrol total. Compi. Ya, pero a ver, claro. No, La no, que cuestión es que nosotros. No, pero es que la cuestión es que nosotros se supone que llegamos a la conclusión que montábamos ese sistema porque la otra vez que optamos a dejar al decisionismo y a que el mambo fuera creciendo de calor, acabamos a hostias. Y entonces, claro, esto es lo de Rendueles, ¿no? Claro, los liberales vivís prisioneros de los pactos que hicieron vuestros abuelos porque tenéis miedo a que la sociedad acabe a hostias. Y entonces desapoderáis a la generación presente en base al acuerdo constituyente y no le permitís decidir sobre el todo. ¿Es así? Sí, es así. ¿Por qué? Coño, porque a veces se acaba a hostias. Y la posibilidad de acabar a hostias, cuanto más cerca estás de las hostias, más gente hay dispuesta a decir, oye, es que se cargaron a mi tío o se cargaron a mi abuelo. O sea, hay una parte de la disolución de las bases sociales y de esos acuerdos informales que viene, lo creo sinceramente, por cierto, creo que he activado el micro sin querer o no. No lo sé. no, no, Da igual. No, está es tu bien. voz, ya retumba. Ya, es que esta presencia física, ¿no? O sea, que tengo. Y ojo,
Ricardo, recuérdame que estoy quedándome en los huesos. Te estás quedando los huesos, estás irreconocible. Claro, o sea, a Yo no mejor. sabía quién era Yosu. Estoy irreconocible a mejor. Yo os veo estupendos a los dos. Claro, pero la cuestión es que cuanto más lejos estás de las hostias, más se disuelve, más surge la pregunta de, oye, ¿por qué este pomo que está aquí no... Oye, esta puerta que está aquí, joder, pero nadie la abre. No la abren en una década, no la abren en 2 décadas. Lo que está pasando con el régimen presidencial yanqui. Oye, pero, joder, ¿por qué cojones no nombran 12 jueces del Supremo? Si en realidad se puede. Claro, el pomo está ahí. La cuestión es que cuanto más se disuelven, antes hemos hablado, claro, ¿qué papel cumple la secularización, la turbosecularización, la pérdida de espacios comunes como la parroquia, la pérdida de determinadas culturas, esas impugnaciones de la meritocracia que hablaba antes Josu? Claro, el cambio Bueno, es sociológico... que se necesitan mecanismos intermedios. O sea, se necesitan cuerpos intermedios. Esto ya se veía durante el siglo XIX y venía de mucho antes. Los ingleses tenían estos mecanismos de autorregulación y, pues, lamentablemente en Europa nuestro mecanismo de autocontención está en la Unión en este momento. Lo habéis dicho antes, ¿no? Yo creo que ese mecanismo compensatorio... Es un mecanismo que es un exoesqueleto, por decirlo así. No es propiamente un equilibrio orgánico. No, pero ya no puede serlo. No Solo puede digo una serlo. palabra, Grecia. Sigue. Sí, ¿Qué pasa en Grecia? Claro, referéndum, votación, o sea, escenificación dialéctica. Es el médico que me está diciendo que tengo que dejar de fumar, que es un hijo puta. Claro, pero es que, hostia, Josu, eso es desapoderar a una parte de tu sociedad. Sí, completamente. Pero ahora mismo yo creo que estamos en transformaciones muy profundas. Es decir, yo siempre veo el cambio constitucional del 78 como algo mucho más que un pacto como el que señalas tú, Pedro. Yo creo que el 78 empezó a fraguarse mucho antes. O sea, yo no hablo tanto de poder constituyente smithiano en el caso español, de una decisión de un pueblo, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un poder constituyente mucho más evolutivo. Lo que en realidad se expresó en el 78 empezó a reformarse en los 60, eso está claro. Y a mí me da la impresión de que las bases sociales de la próxima reforma constitucional, Perdón, pues, Josu, pueden estar déjame ya hechas. con humor solo una cosa. O sea, ¿estás diciendo que Franco creó las bases de nuestra democracia? Sí, yo eso lo tengo clarísimo. Él mismo lo decía, ¿no? En la famosa esta entrevista. No, pero... O sea, Josu, eres un suicida. El embajador americano, ¿no? No. Mirad. Era consciente de eso. O sea, es viento al lado del norte. O sea, estás diciendo que Franco creó las bases. No, a ver. Eso solo se lo había escuchado Jorge San Miguel. A ver, las socioeconómicas, aunque solo sea porque post hoc ergo propter hoc, están ahí. O sea, las condiciones para que haya democracia estaban cuando empezó la democracia y el que había estado antes era quien era, no otro. Otra cosa es que fuera intencionadamente dirigido a crear una democracia, eso creo que no. Pero... Mira, el libro más impresionante que probablemente muestra que en España ya estaba hecho todo en el año 71 es La gallina ciega de Max Aub. Max Aub vuelve a España de México, al pobre le dejan volver después de, pues, ¿cuántos años? Desde el 39, vuelve en el 69. Y está 3 meses con un visado de un viaje. Y entonces él se recorre Valencia, Barcelona y Madrid, ¿no? Que eran sus lugares donde él había nacido, donde él había vivido y donde pasó la guerra. Y él viene con la plataforma mental, ¿no? Con la estructura mental de la guerra del 39, la España republicana, la efervescencia política. Y cuando llega aquí se encuentra con que habían triunfado las libertades de los modernos y que, o sea, Max Aub en La gallina ciega hace el fin de la historia de Fukuyama, pero en el año 69. Porque llega a España y dice, ¿qué quieren los españoles? Pues los españoles quieren ir a la playa, quieren tener un 600, y es que además quieren tener frigoríficos. Y además nadie quiere hablar de política. Y además la gente está preocupada pues, por la evolución social y por el PIB y por no sé qué, ¿no? Entonces ahí ya se ve claramente en ese libro, que estaban las bases puestas,
para una transición que venía desde 15 o 20 años atrás, ¿no? Porque todo proceso constituyente, como muy bien sabe Ricardo, tiene unas bases materiales. Y no es simplemente una decisión de un tirano ni de un pueblo soberano. No, hombre, todo esto ya estaba construido y tiene reflejo en la Constitución del 78, que evidentemente era también... Max Aub en ese libro ve constantemente que la gente con la que habla no quiere hablar de la guerra. O sea, él viene y quiere volver a rememorar, y claro, se encuentra gente de Kérbita, hijos y nietos de aquellos amigos suyos que no quieren en absoluto hablar de todo lo que pasó. Y bueno, la estructura del olvido que se expresa clarísimamente en octubre del 77 con esa ley de amnistía estaba ya construida de muchos años antes, ¿no? Entonces, Ojo, dejarme claro, hacer yo creo un que en apunte estos porque momentos... justo el podcast que grabamos antes es el de Gaizka Fernández Soldevilla, no sé si lo conocéis, yo Sí, espero sí, que es un sí. amigo, sí. Bueno, pues estuvimos grabando con él hace unos días sobre su último libro, que sabéis que trata la violencia en la transición. Sí, es del libro del 80, sí. Está Exactamente. Entonces, bueno, ojo, esta idea de la transición pacífica en donde todo parece no, que es claro. 400 muertos de ETA, 60 de la extrema derecha, 60 de los nacionalistas. O sea, hubo hasta, yo no lo sabía, hubo terrorismo canario. Esto, Sí, el M para allá. Sí. claro, o sea, Bombillo. me encanta porque Ricardo se ha reído, que es lo que me pasó a mí cuando lo supe. Claro, es terrible porque... Está Claro, controlado. Que armó. Ahí se claro, nota que igual sois un poco más jóvenes que yo, pero a mí mi padre me controló del M para allá, que es que además por un el M para allá, error y tío. no sé qué. Ricardo, es muy gordo, ¿sabes? O sea, gente matando por Canarias. Sí, sí, sí. O sea, por Tenerife. No, si una vez te pones a matar, matas por cualquier cosa. Es que esto es Es decir, Una cosa. yo por más palomas. No quiero decir. Canarias, pero Canarias como proyecto nacional ya me Claro, como parece. un espíritu hegeliano canario, ¿sabes? Sí. Oye, no, Sí. pero yo quería hablar perdonadme porque estamos dando tumbos como es habitual en Extremo Centro y sois personas a las que hay que aprovechar. Volvemos otra vez al escenario de estado de alarma. Lo que contó Ricardo es precioso. Comenzamos el estado de alarma y hay un debate así de florete con la cuchilla y no sé qué. Y, Qué ¡oh! cabrón eres. Este artículo no es exactamente el que habría que citar. Y luego van pasando los meses, van acumulándose los muertos y el gobierno va con el trillo, ¿no? Y no sucede nada. Tal es así que ahora ya tenemos a Castilla y León, estado de alarma. O sea, estoy a punto de ver que algún presidente autonómico despliegue los tanques y saque las Fuerzas Armadas a patrullar la ciudad, ¿no? Hemos visto, y ahora ya sin bromas, excesos autoritarios sin fin, agentes de la autoridad actuando de manera sorprendente con pocos elementos. Y luego tenemos un problema que es que el Constitucional tarda 6 años. Dentro de 6 años sabremos. No, el Constitucional se ha quitado de todo esto. Claro. Y Esto entonces, es ahora parte yo de os las pregunto. pero en este caso ya no informales, sino formales, que abdican de su responsabilidad, sin las cuales... Es que, o sea, no, claro, pero es un poco, y os lo pregunto, porque, claro, yo tengo una sensación de absoluto desamparo. Quiero decir, no lo digo como. No lo digo, no lo digo No es solo teatralizándolo. desamparo, ¿eh? Es que es un caos. Quiero Y decir, cuando hay lo de caos... los funerales, perdonad, lo de los funerales, y acabo. Lo de los funerales. A mí se me impide el funeral de mi padre. Bueno, pero. No, que no puedes hacer un funeral. No, oiga, con las condiciones de seguridad sanitarias. Esto, Ricardo ya sabe que es un tema que me obsesiona. Quizá porque para mí fue muy importante. A mí es como si me dicen, no se puede usted quedar embarazado. Oiga, dígame en qué condiciones me puedo quedar embarazado, pero no me puede. ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que el rito de paso? O sea, vamos a ver, si en la guerra, mientras caen tiros y caen bombas y hay aviones sobrevolando Berlín, se pueden celebrar funerales, ¿por qué cojones? O sea, ¿cómo es posible que se puedan suprimir
estas cuestiones aludiendo a, no, es que hay un decreto aquí de normas sanitarias que dice que no, que cogemos el cadáver y lo incineramos. Bueno, el origen de esto es que un rito que fue un funeral en Vitoria armó el gran lío en el norte de España, porque fue un... o Pero sea, eso es el una miedo cuestión empieza ahí. pero eso es una cuestión política. Sí, 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 Lo lo que sé, yo a pero lo que voy es al desamparo, a la sensación de decir, sí, sí, al desamparo. Sí. Y oye, esto es como una No, y cuasi- que se pusieron 1,5 millones de multas, ¿eh? 1,5 millones de multas son muchas multas, son muchas sanciones. A mí No, hay eso una es cosa... que, Sí. en fin. A mí hay dos Dime, cosas Ricardo. de esto que me parecen preocupantes, ¿no? Más allá del debate sobre si los constitucionalistas consiguen hacer, y el Tribunal Constitucional no, digamos, hacer su trabajo o no. Uno es lo del caos que dice Josu, ¿no? Que es, bueno, y el otro está relacionado, que es la pérdida de distinción entre normalidad y excepción, ¿no? Caso egregio es que el Real Decreto que se supone que es extraordinario es el modo normal de legislar y aquí no pasa nada, ¿no? Pero lo del caos a mí me resulta abracadabrante lo que nos ha pasado con la gestión de la crisis sanitaria. Volviendo al tema de los incentivos que tienen los poderes formales en ausencia de una cultura política razonable, y es que se han estado, o sea, el gran problema era que gestionar la pandemia, declarar el estado de alarma, tomar medidas, no tomarlas, quitarlas, echar marcha atrás, lo que fuera, tenía un coste político elevadísimo que el gobierno no está dispuesto a pagar en solitario y que intenta pasarle a partir de un determinado momento, cuando ya se ha quemado con la renovación del estado de alarma, intenta pasar a las comunidades autónomas, de modo que es el estado de alarma pasa de ser una cosa de oficio a ser una cosa a instancia de parte y, en fin, cosa que con las reglas que tú tienes y los incentivos que se generan con esas reglas es totalmente razonable, es lúcido. Es decir, no te metas a gestionar la pandemia porque vas a salir quemado. Nadie te va a pagar que tengas 10.000 muertos menos. Lo importante es que los salvo Fernando 60.000 Simón. muertos, lo importante es que los 60.000 muertos no te salpiquen a ti. Entonces, Sí, claro, sí. con esos incentivos hay que ser Salomón para coger y decir, me importa un huevo, voy a asumir esta responsabilidad y voy a salvar 10.000 vidas, digo, por decir un número aproximado de lo que una buena gestión hubiera podido salvar en España. Bueno, es que en el fondo el problema aquí, como lo llevamos señalando desde el principio, es que yo abandoné toda esperanza desde el principio cuando vi que si una cosa como esta no nos permitía un mínimo consenso político en este país, que es que estábamos perdidos. O sea, para mí esto fue clave. Yo cuando, a partir del 14-15 y sobre todo la renovación del primer estado de alarma, vi que no iba a haber un consenso general, que no nos íbamos, lo que decíais antes, ¿no? Pues bueno, estamos en una dificultad colectiva brutal, necesitamos un gobierno de concentración, necesitamos un gobierno con 10 ministerios, necesitamos... Se ha estado, venga, a hacer metáforas sobre la guerra y la pandemia. Exactamente. Os recomiendo el libro de Susan Sontag sobre las metáforas de la enfermedad, que es un libro extraordinario. Y se ha hecho mucho uso de estas metáforas y si realmente estamos en un conflicto de este tipo, que no es una guerra, pero evidentemente es algo gravísimo, y en este caso no estamos como país y con un liderazgo que permita consensos y que permita un gobierno de concentración, vuelvo a insistir, con un número reducido de ministerios, con los mejores en cada uno de los ministerios y demás, me parece que evidentemente es para perder cualquier tipo de esperanza. Y todo lo que ha pasado después, pues es consecuencia de todo ese ya clic inicial donde se dice que esto se va a resolver de una manera partidista. Esto es imposible resolverlo de una manera partidista. Cuando tú tienes una pandemia, que como decía el otro día en el artículo, va a dejar en un juego de niños la idea de huelga general de Sorel. O sea, esto va a ser un desastre de unas magnitudes que vosotros mismos yo creo que sois conscientes, ¿no? Entonces, Totalmente. a partir de aquí ya puede pasar cualquier cosa. Y a partir de junio ya encima empieza a cambiar el lenguaje, que esto es lo que más miedo me da. Empezamos a hablar de nueva normalidad, empezamos a hablar de cogobernanza. ¿Qué es eso a cogobernanza? Bueno, le dedicamos otro día, si quieres, un extremo centro. Empezamos a hablar de cierres perimetrales, de confinamientos, o sea, un lenguaje realmente
que Perdón, es Josu. postdemocrático. ¿De quién tiene que tomar la decisión? ¿Cómo? Bueno, es que esto, ¿Cómo? claro, esto es otro asunto muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo que? O sea, en un país, quien me va a mí a limitar mis derechos a la movilidad o si abre o no una tienda. Ya. O sea, es que es de locos. No, esto te toca a ti. No, te toca a ti, lo que decía Ricardo. ¿Cómo? Sí, sí, es una irresponsabilidad organizada, por así decirlo. Entre comunidades autónomas con sobre recursos que no acuden a la ayuda de la comunidad autónoma vecina en momentos de, dices, oye, es que... Bueno, perdón, La Rioja y Navarra, ¿vale? Algo tan sencillo como, oye, ¿podemos pactar unas normas por las cuales a la gente se la encierra? Quiere decir que no sean, lo que ha dicho Josu, que no sean partidistas. Es decir, que da igual si es Ayuso, si es Chivite, si es el Surcorda o si es Manolo el del Bombo. O sea, que tú sepas previsiblemente, es decir, como ciudadano, como empresa, como tal, oye, ¿cuándo se me afecta a mí esto? Es que No, esto, No, bueno, esto es el concepto material de ley, ¿no? Que es, tendríamos ahora que mismo, ya me da igual a qué nivel y quién las aprueba y si es constitucional o no. Pero tiene que haber normas generales que sean iguales para todos. bueno, yo desearía esto, pero Que dicen que cada lamento decisión deciros que no no, vamos a llegar a este punto. no, pero sí, Primero, por el la proceso de ausencia toma de desde... decisión pero porque el poder está desarrollando, o sea, un comportamiento absolutamente arbitrario, flexible, dúctil, en donde no hay una constricción en ningún momento a decir, oye, yo tengo que atenerme a un determinado comportamiento porque estoy afectando a la sociedad, ¿no? Se ha tratado de manera Claro, partidista, se ha tratado como un programa de comunicación, y lo siento mucho porque me aterra decirlo, pero es así. O sea, la pandemia a nivel de gestión se ha tratado como una cuestión de comunicación. ¿Cómo comunico yo esto? Como si no hubiera un porcentaje del resultado que dependiera de las decisiones que vas a tomar. No es, de repente la gente muere y entonces a ver cómo lo comunico, ¿no? Entonces, mascarillas sí, mascarillas no, el principio de prudencia. O sea, no le puedo, perdón un segundo, constitucionalistas, no le puedo pedir cuentas a mi gobierno por la actuación que ha desempeñado. O sea, no, no. hostia, pero es que es de locos. O sea, es una sensación de decir, oye, si mañana Fernando Simón tomase una decisión que se llevara por delante 3.000 vidas, no hay mecanismos en España para pedir rendición de cuentas, ni desde el punto de vista democrático electoral, pero siento decirlo mucho, ni tampoco desde el punto de vista de la justicia. Estamos Claro, escenificando que el poder en España es invulnerable. en gran medida, Pedro, el motivo por el cual ahora se ha pedido estado de alarma es porque los tribunales superiores de justicia han empezado ya a poner pie en la pared. O sea, Con Madrid. la estructura fue un poco así. El estado excepción siempre es un estado transitorio. O sea, te tiene que ayudar a volver a la normalidad cuanto antes. Eso para empezar. Para seguir os digo, cuando se hizo el 116 y la ley orgánica 4/1981 de estados de alarma y de excepción, se pensó que no se iba a aplicar nunca, os lo digo con sinceridad. Es como el 155, se pensó que nunca se iba a aplicar ese artículo. Por eso cuando se tuvo que aplicar, pues se innovó. Y ahora estamos básicamente en ese problema. Unos estados excepcionales anticuados que no están actualizados porque pensábamos que no se tenían que aplicar. Entonces, eso por un lado. Por otro, estado transitorio, pero no va a ser transitorio, Pedro y Ricardo, va a ser un estado que puede durar 3 años o 4. O sea, el deslizamiento de lo que es un estado social y democrático de derecho normalizado, que ya venía con graves taras, pues imaginaos dónde puede quedar en 3 o 4 años si seguimos a este ritmo. Y luego en junio se piensa que es más inteligente pasar al derecho de necesidad administrativo. Y entonces se dice, no, con las leyes sanitarias, que eran claramente deficientes en gran medida, porque
no teníamos como en Alemania una reforma del 2001 ya para pandemias, etcétera, etcétera. Pues se dice, bueno, pues el derecho de necesidad administrativo, y no es malo el planteamiento, dejad que os diga, porque, bueno, ¿quién puede conocer mejor el territorio, las ciudades, los barrios? Pues las comunidades autónomas, evidentemente. Asturias conoce mucho mejor todo el tinglado de concejos y todo lo que hay allí que lo que puede conocer el Estado desde el Ministerio. No era mala la idea. Y entonces se dice, bueno, pues que sean los tribunales los que después controlen la potestad reglamentaria y se haga y demás. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los tribunales han empezado a decir, pues que evidentemente que la intervención en los derechos ya es muy importante, como tú dices, Pedro, y que entonces, pues que, en fin, esto, para una situación en la que estamos ahora, ya es necesario volver a aplicar otro estado de alarma. ¿Es mejor? Pues es mejor desde el punto de vista del control político, porque al menos ahora sabemos en el Congreso de los Diputados qué se está haciendo, porque pues, durante estos meses no se ha sabido nada de lo que se ha hecho. Y luego, por otro lado, y termino ya, oye, hemos tenido 6 meses. ¿Cuántos meses hace ya de esto? 7, no sé cuántos. Desde marzo para a hacer septiembre, 6. Este es el tema. Bueno, una reforma de la ley orgánica de estados de alarma, de estación y sitios se tenía que haber hecho de arriba abajo. Una reforma de la ley orgánica esa 486 sobre incidencias en sanidad, por emergencias, etcétera, etcétera. Una reforma de la Ley General de Sanidad, de la Ley de Salud Pública. Tener que haber hecho toda una estructura jurídica de primer orden y haber puesto al Estado en primer lugar de la batalla para combatir todo esto, con mecanismos de responsabilidad. Pero Josu, perdona, ¿se ha tenido una sola reunión? Vamos, es especular, ¿no? Pero ¿ha habido una sola reunión para conseguir hacer eso? O sea, si no se ha conseguido... Claro, no, porque como llevamos diciendo, hemos volado por los aires el consenso y lo que decíais antes, ¿no? Pues claro, encima de que nos queremos cargar las instituciones centrales del 78, es que además no vamos a ser capaces de crear otras nuevas. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Llevamos diciendo mucho rato esto de que, bueno, pues... Josu, pero acaba la frase. O sea, no es que no se quieran crear unas nuevas. Es que en ausencia de instituciones, ¿quién retiene la capacidad de hacer y de crear? Y de, claro. Y de sostenerse sin límites. El poder. No, es que, o sea, tú hablas de 3 años. En 3 años este país no lo reconoce. No. Reconoce nadie. 3 años así no hacemos ni podcast nosotros, ¿eh? No. O sea, en 3 años así y... Josu, que yo he llegado a tener la sensación, y os lo digo porque fue una sensación de el paseíto por la España autoritaria que nos hemos pegado todos como generación en la España del confinamiento, es un experimento natural de lo que me decía mi padre sobre el franquismo. A mi padre lo detienen saliendo de los jesuitas, que era profesor de atletismo, a punta de pistola a 2 policías de la política social, en el año 60. Y lo detienen y lo llevan al calabozo al lado de la iglesia de San Pedro en Gijón. Y él siempre me contaba, nunca o sea, luego lo condenaron a 14 años de cárcel, pero él siempre me contaba que claro, mi padre era un hombre de familia bien, del centro de Gijón, y mis tías, sus hermanas, iban a la iglesia de San Pedro. Y entonces él estaba en los calabozos de la política social, después de que lo hubieran detenido, y él oía las campanas que llamaban a misa y sabía que sus hermanas estaban yendo a misa. Entonces, esa especie de bilocación de, hostia, la apariencia sigue siendo la misma. Pero aquí está aquí estamos, sí. Porque las campanas siguen sonando y la gente sigue yendo a los sitios de siempre, pero esto es otro rollo. Y claro, tienes una pinta de chiflao cuando lo empiezas a hablar, porque la gente tiene su vida y tiene sus preocupaciones y mi padre siempre me contaba, oye, yo estaba allí en el calabozo y sabía perfectamente que la vida seguía. Entonces, nosotros estamos... Claro. ¿Qué estamos viviendo? Es esto que hemos dicho, ¿no? Es el segundo punto que decía, que es la pérdida de distinción entre la normalidad. ¿Lo que has dicho tú? Y la excepción. Que es uno de los motivos el motivo fundamental por el cual, por ejemplo, plan tonto, pero creo que no es tontería del todo, ya lo hemos hablado alguna vez con Pedro, hay que llevar mascarillas sanitarias, no de diseño. Coño, o sea,
llevemos las mascarillas como lo que son, una cosa de usar y tirar para una situación sanitaria. No las normalicemos, porque es que vas normalizando y oye, pues el ser humano normaliza, se acostumbra, las cosas pasan a formar parte del No, paisaje. y entre otras cosas, Ricardo, porque el otro día leí, y si sirve de algo lo digo, un estudio de una universidad en Japón que decía que las mascarillas de tela tenían un 20% de éxito en... O Además, sea, aparte de que hacemos muchas cosas sin poder hacerlas y que estamos extendiendo un lenguaje y un institucionalismo postdemocrático, es que encima no hacemos las cosas bien. Porque Claro, lo has dicho al principio, Pedro. Bueno, si fuéramos Hong Kong, bueno, Hong Kong no. Si fuéramos Taiwán o si fuéramos, ¿no? O China, y dijeras, bueno, este deslizamiento está resolviendo el problema, pero no, porque es que encima es un caos. No somos capaces de, o sea, no damos ni una, que decía el otro día Eduardo Virgala en no, el es Twitter. que Decía, no, me dices, no se es que engañen, no saben qué ocurre, están haciendo normas que no tienen ningún efecto y, bueno, pues no, van es por que un poco, da no, la sensación. vamos a escoger la vida en contra de la economía. Oye, Ya, pero eso ya se hizo. pues nada, Sí, hostia pero para aquí, hostia claro, para allá, las dos cosas, a tomar por culo. exacto, exacto, sí, sí. Y es, Y no, oye, eso, mira, vamos a dejar los derechos fundamentales intactos porque para nosotros somos una sociedad que protege los derechos fundamentales por encima de cualquier cosa. Y entonces vamos a aceptar 56.000 muertes, pero oye, nuestra sociedad va a ser ejemplar en la manera de respeto de los derechos fundamentales. Tampoco. O sea, quiero decir, estamos constantemente optando por lo que para mí es la opción más gravosa a todos los efectos, es decir, nuestras medidas son arranque de caballo y parada de burro constantemente, y luego además el resultado es una mierda. O sea, sí, sí, el es chiste esto, es esto. de Woody Allen, ¿no? O sea, las raciones, la comida sabe mierda y encima las raciones son pequeñas. O sea, Sí, sí, es entonces, así. la pregunta es, y yo os la lanzo, que ya son las 8:40 y no quiero que tal. Sí. Vale, entonces, somos tres personas razonablemente sensatas y estamos en esta situación. Y no hay élites, y no hay nada. No, Uno de Vox puede tener una cierta satisfacción porque, oye, bueno, pues mira, es que el otro día hicimos la moción y estaba, porque claro, es que hablamos del COVID y nadie más lo hace y tal. Vale, perfecto, se va a cortar la cámara de la performance y ahora vamos a unificar las performances. Ya se acabó la performance, ya solo está Pedro Herrero, solo tiene una voz, solo tiene una manera de ver las cosas, ¿vale? Y entonces de repente está en la sociedad de España y dice, oye, bueno, ¿y yo qué hago? Porque al final aquí hay una responsabilidad individual también. Quiero decir, en todo momento y situación, y perdonarme que hable de moral y que hable de ser un agente moral y de porque claro, estamos muy acostumbrados a desapoderar al individuo de su responsabilidad individual en estos casos, porque somos víctimas y no tenemos responsabilidad alguna, ni tenemos por qué organizarnos, ni tenemos por qué hacer nada. Mira, el otro día la AFA de mi colegio pues montó la manera de entrar al colegio, de todo el puto colegio, que son 2.000 niños. Ya hicieron algo. Yo no sé qué hacer. Porque hemos perdido tantas palancas y botones, que lo digo, no es solo que me encuentre desamparado, es que ni siquiera sé qué hacer. Entonces, sois dos personas muy inteligentes a quienes respeto enormemente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? bueno, bueno, para empezar, autoprotegerse. No parece una mala solución. Aquel que pueda, ¿no? Pobre que no tenga que ir en el metro, que tenga que ir en el metro, que tenga en el autobús y demás, pues autoprotegerse. Y luego, pues, bueno, pues yo siempre reivindico un poco de transparencia. O sea, yo quiero saber muchas cosas que han pasado desde primeros de febrero hasta cuando empieza todo esto. A mí esto es algo que me intriga muchísimo y, y ya desde una perspectiva de una sociedad decente no podemos dejar de reivindicar. Yo no sé si una agencia independiente, yo no sé si una investigación. Eso para empezar yo creo que es, pero vamos, muy necesario para intentar reconstruir algo.
que dudo de que esto podamos saberlo, ¿eh? Pero eso para empezar. Y yo creo que al final, pues os he dicho antes, pues yo tengo el faro europeo, que es el único que ya me alumbra un poco, a pesar de que en antaño siempre me metía mucho con la Unión Europea porque destruía el Estado social y tal y cual, que era una tontería todo lo que escribía. Pues ahora mismo parece que Yo es lo estuve en único que nos... UPyD, Josu, quiero decir, cada uno tenemos lo nuestro. Sí, pero sabéis que es que yo creo que ahora la Unión es, ¿no?, un poco nuestro ámbito de reflexión compartida, nuestro sistema político-ético, nuestro... Porque, claro, miras al país y pues lo ves mal, ¿no? Yo, sinceramente, cada uno en nuestra parcela, pues hacer lo que podamos. Pues yo, en este caso, y Ricardo, cultivar un poco a los chavales que tenemos a nuestro cargo. Y bueno, pues, en fin, ¿qué más podemos hacer? Yo no tengo un... Sí me gustaría, pues como hemos hecho hoy, ¿no?, que tenemos que reconstruir el tejido social, muy difícil, tenemos que reconstruir un poco lo de las élites que he dicho antes y sobre todo, pues reconstruir el sistema institucional. Pero chicos, aquí no hay ninguna panacea, no hay nada que se le parezca. Y como mal menor, os digo que a lo mejor si se anuncia un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal, pues, joder, podemos tirar unos cohetes y todo y podemos hacer hasta otro extremo centro sobre el último éxito de la democracia española. Con lo de la COVID, sinceramente, el COVID lo tengo francamente mal. Yo soy muy pesimista, ¿no? Ricardo, Yo creo que en el plano personal y así como social, asociativo, yo creo que la respuesta es muy parecida a la de siempre y mal que bien se puede seguir, uno puede seguir no haciendo daño, no diciendo mentiras e intentando hacer el bien y mostrar el bien a los demás y decir algunas verdades con un poco de respeto. Esto ya uno lo puede hacer y se puede seguir haciendo. antes de que sigas caminando por ahí, te voy a decir, pero debe, por ejemplo, seguir hablando del mundo de ayer y de qué mal, que la gente no... Debe seguir quedándose prendado. Sabéis que la izquierda... Un segundo, si es que yo se la voy a poner... Le voy a poner una bandeja a Ricardo que no te lo vas a creer, Josu. O sea, es que no te lo vas a creer. Va a machacar el aro a dos manos. Mirad, Bien, me parece bien. ¿sabéis que la izquierda cree que la derecha es malvada? La derecha cree que la izquierda es incompetente y luego el centrista que soy yo, el centrismo, se queda extasiado ante el cuadro de Goya de los garrotazos, ¿no? Lo mira y dice, ¿cómo puede ser esta España doliente? ¿No? ¿Qué problema tiene España? Que no, estos irreconciliables. Porque su fuste es la vanidad. Yo no soy estos garrulos, ¿no? Ese es el motor. El centrista es un hombre esencialmente vanidoso, soberbio, ¿eh? Y ese soy yo. Bien. Entonces, esta sensación de extasiamiento, de extasiarse en lo personal ante esta polarización que crece y que no nos deja respirar, ¿es la actitud correcta? ¿Debemos seguir escribiendo la 15ª columna sobre... En esto estoy completamente de acuerdo contigo, Pedro. Lo llevaba pensando toda la semana. Digo, joder, qué pesados somos con este rollo de la polarización. De verdad. Luego aquí hay un No, tema. estoy completamente de acuerdo, vaya. Los garrotazos de Goya. España eterna. Somos muy dados al fustigamiento y antes de que hable Ricardo también somos muy dados a la puta metáfora. Somos un país de metafóricos. Si tú lees los principales comentaristas de prensa, no voy a nombrar ninguno, todos con la metáfora. Esto nos viene del barroco. No somos capaces de romper con nuestro pasado ni a tiros. O sea, es que de verdad. Pues no digas eso, Josu. Metáfora atrás. Resolvamos algún problema, o sea, en esto, y sobre todo no volvamos a escribir el enésimo artículo sobre polarización, sobre Trump, sobre Bolsonaro y sobre Orbán. No necesitamos esto. Y yo me lo he propuesto hace tiempo, no escribir en mis artículos palabra polarización, ni Trump, ni Bolsonaro, ni nada de esto. Aunque solo sea por no parecerme a algunos que escriben en cierto periódico. Yo he hecho un meme, tú sabes que muchas veces el meme sirve para que la gente choque con algo, por lo menos, contra la humorada, contra lo ridículo que es. Oscuras sombras se ciernen sobre la joven democracia de Túnez. O sea, hijo puta. Estamos estado de alarma tras estado de alarma con un tío que se está rascando, o sea, que lleva los huevos colgando y haciendo surco por la era
Y tú me estás diciendo que es que Bolsonaro, no me toques los huevos. Joder, Perdón, es increíble. y ahora Ricardo entra con la bola machacando. No, aquí Sí, el pues se tema podría es, utilizar algún símil taurino, pero no nos dejarían. Así que no es que vamos a no entrar queremos más. metáforas, Josu. Ya está bien de Sí, metáforas. sí, exactamente, exactamente. Claro, o sea, aparte de esto en la vida privada y asociativa, y donde es muy importante encender fuegos sagrados y mantenerlos encendidos y arrimar a mucha gente a los fuegos sagrados, porque ahí es donde los tiranos menos poder tienen y esto es lo más importante. Pero luego está la pregunta y en el ámbito público y en la política directamente, en lo que atañe al poder. Aquí me permitís que cite a Schmidt, ¿no? En el diálogo sobre el Claro, acceso al poderoso. Y dice, es cierto, el poder corrompe, pero no te creas que eres bueno porque no tienes poder. Ole. La gran tentación del que quiere ser bueno es no tocar poder, no jugar a las reglas del poder porque corrompen. Y dices, bueno, es verdad, tienden a corromper, el poder absoluto, si quieres, corrompe absolutamente, pero es un riesgo, pero que es un riesgo del que uno no se puede eximir por moralismo, ¿no? Entonces aquí hoy he estado dando toda la mañana clases de negociación. Bueno, y una de las cosas básicas que se explican, ¿no? Es que cuando tú estás en una relación colaborativa, tienes que ser capaz de dar patadas en la espinilla. O sea, cuando el otro no colabora, seguir colaborando es darle incentivos al otro para que adopte no ya una estrategia competitiva, sino avasalladora. Claro. Por lo tanto, el único modo de recuperar ese mínimo de equilibrio en las fuerzas reales que Soltar una galleta. en el plano formal es, oye, patada en la espinilla, codazo, nos respetamos, aquí estás tú, aquí estoy yo, y entonces podemos empezar a hablar y reconstruir la colaboración. Entonces me parece que estamos en ese momento, ¿no? Lo que a veces en algún artículo he puesto, ¿no? Lo de que ha salido hoy también, hay que poner pie en pared, o sea, no dejarse avasallar y si las reglas del poder político, a ver, es una rareza que jugar al consenso y a la superioridad y a dar espacio al otro tenga una prima política electoral como hemos tenido en la época del constitucionalismo liberal ya terminada, ¿no? Pero las reglas de la política siempre han sido divide y vencerás, o sea que esto es muy antiguo, o sea, el que ha querido jugar a la política siempre ha tenido que dividir un poco, siempre ha tenido que hostigar al otro, siempre, o sea, esa es la política, o sea, no es toda la política, pero es una dimensión inevitable, ¿no? Con la que también hay que jugar. Yo fíjate que hay una parte ahí. El problema es, aquí estamos un poco, volvemos a la alternativa que es la del origen de la democracia liberal, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Gobernantes virtuosos o instituciones que hagan un poco indiferente que el gobernante sea virtuoso, pero que ordenen las cosas razonablemente? Bueno, en ausencia de esas instituciones o en deterioro de esas instituciones, lo único razonable, incluso si lo que quieres son instituciones estables en el futuro, es conseguir gobernantes virtuosos. Hay que apostar a caballo ganador y hay que hacerlo ganar para que pueda restablecer la colaboración con la otra parte hasta hacerse respetar y Fíjate que reconstruir instituciones de colaboración establemente. Cualquier otra cosa, enseñarse, o sea, ponerse a disposición del otro para que te machaque, para darle ejemplo, para que el otro te empiece a respetar, eso no funciona. No solo no funciona, es que le incitas a lo contrario. Es que no funciona ni en un bar de noche bar, claro. con un tío que te haya empujado. Imagínate con Pedro Sánchez. No, ahí seguro que es el lugar donde menos va a funcionar. No, o sea, es que lo que no harías nunca con un tío borracho a las 2 de la mañana que te haya pegado un empujón en un bar, joder, de un tío que no va a sacar más que darte una galleta, ¿por qué cojones lo vas a hacer con gente que no es que vayan a ganar, no es que vayan a ganar satisfacción, es que ganan acceso a clase media, rentas presentes y futuras, ejercer el poder? Y sin embargo, esta visión, por cierto, muy cara a los politólogos, de que
O sea, esto lo vimos, por cierto, el 1 de octubre de 2017, donde en el menú de herramientas del Estado nunca estaba ejercer la violencia. Nunca se escribía, bueno, está negociar, está no sé qué, está cual, y luego está también meter a la gente en la cárcel. Es decir, o freír a la gente a palos, que fue lo que al final funcionó. Bueno, no funcionó, se hizo parcialmente y ni impidió lo peor de los dos mundos. Vale, pero Diste digo, gol y te diste el esto. sí, pero que nunca, que sorprendente los politólogos que se dedican a denunciar, bueno, a denunciar o a analizar las relaciones de poder, dentro del menú de opciones que tantas letras y caracteres negros sobre el blanco ocupan las columnas de este país, nunca había nadie diciendo, bueno, y aunque no sea deseable, el Estado tiene una potestad última que es ejercer la violencia, legítima, pero la violencia. Y eso nunca, no se atreve. Bueno, tal es así que los secesionistas decían, no se atreverán. No se atreverán. ¿Qué cojones no te vas a atrever? Si no te queda otra. Si te empujan, te empujan, te empujan. Volviendo al tema que nos ocupa, yo me siento empujado. Yo hoy me siento empujado. Me siento empujado por un gobierno y me siento muy solo. Y me siento, vuelvo a decir, muy desamparado. Yo sí creo que hay una necesidad en una sociedad como la que estamos actual de rearme. No sé si es una metáfora adecuada hablar de rearme, pero sí que creo que hay algo a construir. Y animo encarecidamente, y este podcast lo escucha gente joven, a que se preparen para eso. Vosotros sois maestros de gente joven y creo que hace falta volver a tener alguna serie de diálogos y discursos que quizá durante 30 años dejamos de tenerlos. Tal es así que hay gente que no entiende que en España hay gente dispuesta a matar por la idea de España. Que en España también hay batasunos. Que la extrema derecha se cepilló a 60 personas en el periodo de transición. Que hay cosas que hemos olvidado y que por la razón que sea parece que nunca iban a volver y que vuelven. Y que un Estado, un espacio plural, no es aquel en el cual los dos dejamos de hablar. No, tú no hables. Lo que está pasando, por cierto, gravísimo en Euskadi con Vox. Que es que se le impide, se le impide celebrar. Oye, un Estado plural, salvo que seas un gilipollas que se dedique a ser nombrado por parte del gobierno como representante y a decir que el pluralismo y no sé qué, y resulta que luego en Euskadi pasa eso y nadie dice nada. No quiero meteros en jaleos con gente. Con colegas. Exactamente. Un Estado plural no es aquel en el cual hay uno que no puede hablar. Habrá una relación dialéctica de fuerzas y todos en esa relación de dialéctica de fuerzas, como acaba de explicar Ricardo, reconoceremos que el otro no puede ser suprimido ni excluido y tendremos que reconocernos unos a otros. Y una cierta incomodidad, un cierto grado de incomodidad. Sí, tío, en España existe gente que vota Vox. No Vox, sino lo que hay debajo. Es decir, hay millones de españoles, como hay millones de españoles que votan a Podemos, o hay gente de Bildu que yo he tenido que aceptar toda mi vida que existieran. Y el programa político de España nunca ha ido de excluir, salvo cuando pretendían estar pegando tiros y presentándose a las elecciones. Pero, por ejemplo, y acabo, perdón, porque me he marcado un speech muy largo. Estamos transitando hacia un modelo de democracia militante. O sea, Bueno, no, parcialmente, porque claro. Claro, no, ese es el tema. Ese es el tema. Militancia en una dirección. Ese es el tema. Ese es el tema. Ojo, porque ¿por qué yo pongo pie en pared? Porque hoy se lo haces a este, con el cual yo quizá no tenga mucho que ver. Pero pasado mañana, eso da otro paso. Y además, ¿qué cojones? Por principios. O sea, 3 años así, 3 años así, igual nos acabamos viendo con una democracia
que descojónate tú de Hungría, descojónate tú de Polonia y descojónate tú de Turquía. Y todos calladitos, que es lo que más me toca los huevos. Bueno, todos calladitos no, menos los que tienen columna en El País, que escriben semana sí, semana también. Oye, perdón, estoy muy cabreado, ¿no? Se me nota demasiado. Sí, no, pero bueno, tienes toda la razón. A mí se me ha ido pasando un poco cabreo, cuando más cabreo estaba fue el principio. Yo el primer mes de marzo fue horroroso, lo reconozco, ¿eh? O sea, sobre todo pues por la imprevisión, es que no acertaba a ver nada en orden, ¿no? Ahora, pues bueno, ya veo una decadencia, una línea, ¿no? Que es un poco lo que señalas, muy preocupante, y que mientras siga esto circulando, este virus circulando, esto no se va a resolver nada. Pero hacemos Perdón, bien Josu, en llamar pero a te hago una pregunta, y esta va para los dos, y acabamos, si os parece, con esta reflexión. ¿Pero ¿Sí? creéis que es solo el virus? No. Ah, No, lo he dicho antes y lo repito. Los cimientos de una sociedad medio sólida en los que afirmar un sistema institucional y que funcione con regularidad han desaparecido. Y bueno, pues lo decía el otro día uno de los señores que bueno, está detrás de la creación intelectual de Vox, ¿no? Ya no hay consenso, hay disenso. Tienen que volver las conversaciones que durante los 90 y el 2000 parece que habíamos dejado de lado, y bueno, pues tiene que haber un nuevo pacto intergeneracional, eso está claro. Y evidentemente, como has señalado tú, Pedro, con todos dentro, ¿eh? No, aquí, para mí, el ejemplo del 78 sigue siendo muy valioso desde ese punto de vista. Y no lo doy por muerto, ni mucho menos, pero evidentemente me parece que cuando tú estudias cómo se hizo todo, y aunque no quería meterlo, quiero decirlo, lo voy a decir. Si queréis, haces luego otro extremo centro con quien quieras, pero además, la importancia que ha tenido la jefatura del Estado en España en el despliegue, el mantenimiento y la consolidación de la democracia hasta el año 2007-2008 fue clave. No ha sido estudiada, y no en serio, no en profundidad. Pero perdón, cuando tú tú eres ves de los también que crees que el rey bueno era el primero, Juan Carlos. No, este segundo me parece excelente también, pero lo que digo es que el mantenimiento, la solidificación y la estabilización del sistema político español durante 30 años prácticamente, 20 y tantos años, dependió en gran medida del gozne del jefe del Estado. Lo que pasa es que durante muchas décadas lo hemos visto como un simple símbolo y no sabíamos, pues en realidad era el que unía muchas cosas en España, Pedro, y Ricardo. Unía a los nacionalistas, unía al mundo empresarial, unía a los sistemas institucionales. No Pero ¿y hagamos dónde queda, del reinado de perdón, Juan Carlos I. sin querer hacer populismo, ¿dónde queda la corrupción ahí? Bueno, esto es un tema ¿Dónde queda el hombre? importantísimo. No, y no solo la corrupción. ¿Dónde queda el Sí, comportamiento sí, no. moral de ese Aquí padre de familia? los dos cuerpos del rey, Ricardo sabe mucho mejor que yo, está clarísimo. Y en gran medida, Pedro, la decepción por todo lo ocurrido tiene un peligro, en el contexto además de la pandemia, escalofriante. Porque yo creo que, o sea, la película esa, ¿no? La idea de que él había sido un poco el gozne de todo el sistema político constitucional, no lo sabíamos, y ahora en gran medida sabemos que además ha visto como toda su figura se ha derrumbado pues, por unas cuestiones personales y corruptas, presuntamente, que realmente es otra demolición, ¿no? Otro porrazo al muro que Hombre, yo teníamos creo que construido. Lo de Corina no es, supuestamente es. O sea, quiero decir, y esto. Sí, Y esto a mí y es muy triste. o sea, lo de Juan Carlos me lleva a pronunciarme como monárquico. Es decir, porque ya no puedo taparme o esconderme bajo el El juancarlismo, "Ay, sí. no, yo soy Juan Carlista porque soy muy moderno No. y en realidad lo que pasa es que creo en la persona y no. Yo te No, mira, yo entiendo. en la persona no creo. O sea, creo en jefatura del Estado, en monarquía parlamentaria y me declaro hoy monárquico. Y que igual tiene que cambiar la dinastía, que espero que no. No, porque no íbamos a encontrar otra, pero bueno. Bueno, pero a ver, Burgo, Pedro. no, yo creo que, y perdón porque estoy pisando a Ricardo, yo creo que hay un mito artúrico a recoger y a rescatar en el hecho de que la madre
de la futura reina, de Leonor, que será la tercera reina de nuestra historia reciente, de los últimos 200 años. Bueno, perdón, es Isabel, ¿no? Isabel II y Leonor. Será esa la... ¿Sí? Y que, o sea, la madre de Leonor tiene sangre asturiana. Y eso, Claro. o sea, Eso es como importante. el mito artúrico, no, sobre todo porque, o sea, es el rey en el norte, es no me toques a los asturianos, que entonces bajamos nosotros otra vez. O sea, hay toda una serie de ritos y de costumbres dentro de... O sea, sabéis que España siempre es salvada por un pelotón, como decía Fuller, ¿no? Por un pelotón de asturianos, que hay un momento en el que, o sea, bien Torcuato, o bien Argüelles, o bien, o sea, quiero decir, Melquiades, Álvarez, o sea, siempre hay una figura clave en un asturiano que es quien pone otra vez el reloj en marcha, ¿no? Jovellanos, es decir, es una tesis a prueba de bombas y Oye, no... eso del reloj me ha gustado, ¿eh? No, es cuando... o Porque sea, estoy ahora estudiando, Pedro, estoy estudiando ahora las analogías entre el reloj y el Estado autoritario. Entonces me ha gustado mucho eso de poner no, el reloj en marcha, sí, sí. la tierra sin rey, y entonces de la tierra sin rey vuelve la sangre asturiana. Bueno, y el hecho es que en el momento en el que Leonor, con 17 años, una melena de 1,5 metros rubia, se baje de un Apache vestida de militar, o sea, quiere decir, eso no va a haber quien lo mueva. Por lo tanto, lo único... No, quiero decir, solo hay que aguantar 30, menos 20 putos años. Es decir, Sí, por ahí. o sea, solo Aguantar como sea. hay que aguantar sin que los hijos de puta ganen Hay 20 que años. mandarlo a hacer la mili a los 18 como se hacía antes. Nada de que No, no. la... ¿Pero qué crees? Que el rey que va con mascarilla quirúrgica. ¿Sabéis quién va con mascarilla quirúrgica? La familia real, cabrones. Sí. No va con dibujos de no sé qué, de Louis Vuitton. El rey va No, con no. mascarilla quirúrgica. Y hace Me he bien. fijado en ese detalle, sí. Ni Entonces, bandera de España ni leches. mascarilla quirúrgica, que es la que llevamos todos. Salvo yo cuando voy al Parlamento que llevo la negra. Pero Bueno, os he desviado de la conversación, pero sí yo quería terminar diciendo eso, que no hemos dado históricamente la importancia que tenía a un reinado que parecía una cosa de gol a puerta vacía, ¿sabes? Bueno, el rey simplemente va a las elecciones, siempre gana, hay una mayoría estable, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues las consultas, no es cierto esto. Entonces, la jefatura de Estado también tendremos que tomárnosla en serio y habrá que reconstruirla y todo eso, darle ¿no? más Pero... poder al rey no sería... No me refiero a eso. Valorar que en cierta medida, cuando tenemos que hacer el análisis de lo que ha ocurrido, que veamos que la deconstrucción o la cuesta abajo que llevamos en gran medida coincide con la incapacidad de lo que en gran medida fue un jefe del Estado que hacía su papel institucional. Josu, cuesta abajo para ti. ¿Comprendes? Que cumplía su papel constitucional y lo hacía bien. Josu, cuesta abajo para ti. Hay gente aquí que está muy cuesta arriba. Por Sí, ejemplo, sí, vale. quiero decir, Vale. Vale, sí, sí. Iglesias no ha Sí, sí, estado sí. nunca tan arriba. Junqueras, Roure e Iglesias, por cierto, nunca han estado tan arriba. Sí. Y luego hay gente, votantes de Vox, que no quiero adelantar que en esta conversación pueda haber alguno, que también se sienten un poco arriba, ¿no? Oye, por fin Sí. por fin estamos aquí, la gente nos mira. Porque mis valores no estaban representados en el menú de opciones. Y oye, qué mal, pero por fin se nos está viendo. Es que, a ver, esto le puede pasar a mucha gente que diga, oiga, yo por ejemplo, voto a Vox, me importa mucho la vida, me importa mucho el debate de la eutanasia, me importa mucho una determinada visión sobre Europa, me importa mucho X cual tema y por fin mis valores, España, y por fin mis valores están bien representados. Entonces, la pena de unos es la suerte de otros. Entonces, Probablemente. claro, es por eso por lo que para mí es muy importante proyectarse hacia adelante. Y decir, bueno, vale, Sí. y con esto, ¿hoy qué hacemos? Ricardo, yo ya no sé cuál Bueno, era la pues pregunta. Perdón, Pues
Yo no sé cuál era la pregunta, pero me voy a sumar a la respuesta de Josu y reforzando, apoyándome en lo que decía antes. Me parece que el rey, la monarquía, es la única institución del Estado que tiene incentivos para pensar a largo plazo y en el bien de todos. No digo que sea la única persona que lo haga, pero todos los demás, si lo hacen, es por un compromiso moral y un deseo de tal. Al rey le interesa que esto sea así porque quiere que Leonor sea reina. Quiere hacer las cosas bien para que haya Quiere que España, España exista. para que España Sí, exista. sí, Esto no es ninguna tontería. Y esto es algo que en esta situación en la que estamos, de pérdida de cultura del consenso y pérdida del sentido del Estado, etcétera, realmente es un pilar donde apoyarse. Y por otro lado, en la línea de lo que decía Josu también, me parece que entender mejor la monarquía nos hace salir de ese sueño formalista de la democracia como una cosa que todo responde a los principios puros de la autodeterminación, el principio de legalidad y el voto. Y dices, no, aquí hay poder, hay relaciones, hay cosas que se mueven por debajo y esto siempre ha existido y siempre existirá y lo que te interesa es tener ahí a alguien que efectivamente tenga sus intereses sí, alineados una con el especie de interés timón, una general. especie de timón institucional. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. o sea, creo que la defensa o la restauración, o como lo quieras llamar, de una convivencia en paz, libertad y justicia que se consigue con el Estado constitucional y con el liberalismo ¿Os estoy parlamentario, perdiendo? exige. Ah, perdón, ¿me oyes? Sí, no, exige no creerse del Sí, yo todo. os oigo, lo que pasa es que te veo con un poco... Sí, yo te oigo bien. El caso es que exige, Vale, vale, vale. exige algo más que las reglas que las reglas formales. Exige una cultura política y también exige instituciones encarnadas en los que la gente pueda ver que esto es real, que esto no es una quimera que un aventurero político se puede cargar de un golpe de mano, ¿no? Así Vale. que nada, viva el rey. Viva el rey. Oye, un libro. Necesito que me recomendéis un libro. Para estos tiempos. No, yo os he dicho Josu no ha antes que el de parado. Sontán. No, Josu ha soltado como 4 o 5. Sí. Sí, Ricardo no el de tanto. Sontán es muy bueno. Es un librito muy pequeño que te lees en una tarde, en una noche, y es sobre las metáforas de la enfermedad y en concreto la última parte, el último ensayo es sobre el SIDA y es un libro un poco reconfortante en el sentido de que el debate que se tenía sobre la epidemia del SIDA en los 80 fue terrible. Yo no me acordaba de eso. O sea, y las cosas que se llegaron a decir en cuanto a sociedad paranoica, de que el virus había sido hecho en un laboratorio, que había surgido en África, todas las metáforas militares que se utilizaron, la idea de que el virus iba a acabar con la sociedad norteamericana en 2 o 3 años. Me parece muy interesante ese libro. Yo os lo recomiendo, ¿eh? Para no deciros nada sobre derecho ni nada de esto. Me parece un libro interesante. Perfecto. Ricardo, un libro. Oh, me he Y quedado en blanco. despedida. Me he quedado en blanco. Me sumo a los de Josu. Ya está. Pues ensayo sobre la ceguera. ¿Vale? No porque me parezca tampoco, pero bueno, porque me lo paso muy bien leyéndolo. Y porque habla un poco de la caída de la sociedad, que siempre es sabéis que es no sé si lo habéis leído. No, No. no he leído ese libro. Bueno, pues nada, es una sociedad, ahora que además está tan actual, ¿no? De derrumbe de la sociedad, porque se produce un evento en donde la gente se queda ciega. Entonces es cómo se reconstruye, si se puede decir así, porque en realidad no es el punto de inicio de una nueva civilización, sino qué es lo que pasa de construcción de todas las instituciones, y habla un poco de la foto que tiene Ricardo en la parte de atrás, ¿no? Es qué queda cuando todas las instituciones que nos protegen en el tránsito con el otro desaparecen. Y lo que queda, pues, es la violencia, el poder, es la ley del más fuerte,
que son realidades, ¿eh? Que son realidades y que siempre nos van a acompañar. No queremos vivir solo con esas realidades. Este es el tema. No, no. Queremos que haya otras realidades. Claro, pero luego es como una pared maestra, ¿no? Mis abuelos pusieron aquí una pared maestra porque eran idiotas, porque igual abro esto y me queda una cocina más grande. Ya, imbécil, pero igual la pared maestra está ahí porque sostiene algo. Y tus abuelos quizá querrían vivir en una cocina más grande, pero es que descubrieron que si quitaban esto, se iba todo a la mierda. La pared maestra. Esto lo contaba, no sé si era Jesús o Elena Alfaro hace poco en un tuit, que alguien decía, cuando querían hacer una obra en una casa vieja, le preguntó al arquitecto, ¿este muro es de carga? Y dice, mira, en una casa de más de 100 años, todos los muros son de carga. Porque no sabes lo que te vas a cargar cuando lo toques, ¿no? Pues en España, la bandera, la jefatura del Estado, el Parlamento, dada nuestra historia, no te digo, en otros sitios igual se pueden regular mediante comunas autogestionadas, ¿vale? Pero en España, que tiene una historia, real, de cómo acabamos cada vez que desembridamos según qué cosas. Con este mensaje tan optimista y deseando a toda la gente que nos escuche que salgan del COVID más delgados, como voy a salir yo. Que se protejan. No, sobre todo que bajen de peso. Sí. Porque el objetivo, Josu, el objetivo para Chiqui en los 40 años y en el COVID es salir hecho un cachas. Bueno, pero estás bien, ¿no? Se te ve bien. Sí, tío. O sea, he bajado de 25 de mayo estaba en 128 kilos. Wow. 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 Y he bajado. Joder, son muy malos matemáticas. ¿114? ¿Cuántos son? 14. 14 kilos. He bajado. Está bien, ¿eh? Está bien. No, sí, todavía me queda, pero sí, o sea, estoy contento. Pues tienes que cuidarte. Hasta que no te lleguen ofertas para hacer de modelo o de actor en alguna serie, no pares. No. No, me han dicho. Señalado, además te ha dicho, no pares. Que ahora que estoy seduciendo a la cámara, seguro que llegan ofertas de la televisión y demás. Bueno, vendréis conmigo, claro, evidentemente. Sí. No, acabaremos todos Bueno, el nombre está bien, pero bueno, a lo mejor tienes que pensar en otro nombre, otro programa, otro... Para Chiqui, para el mundo del espectáculo no me sirve. Oye, proponedme un próximo tema, que Josu propuso... La próxima vez que nos veamos, ¿de qué hablamos? Pues no lo sé. Es que me gustaría que tuviera una cierta periodicidad. ¿Sabes para qué? Para que no nos pase lo que nos está pasando. Que todo va tan acojonantemente rápido que no hay ni siquiera reflexión sobre lo que pasa mes a mes. Yo hago una cosa. En noviembre... ¿Habéis hecho algún programa sobre Europa? Joder, hemos estado hablando de Europa. No sé si habéis hecho alguno. Pues ya está. En noviembre os vuelvo a convocar para hablar sobre Europa. Pero sin gilipollez. Vale. Europa sin gilipollez. Sí, a ver si puede venir Jorge y alguien más. Sí, eso, que no estéis solo. No estéis solo conmigo, que soy un pesado. Europa con Cero Bullshit, el próximo programa con Josu de Miguel, también conocido como Jorge de Miguel, también conocido como Jorge San Miguel, y el señor Ricardo Calleja, que parece el mayor de los tres, pero es el más joven. Un abrazo a todos. Nos vemos la semana que viene. Cuidaos, venga, hasta luego. Vale, gracias.